Hola, soy Adrián de Liberstado y hoy estoy aquí para hablaros de los visados para nómadas digitales y teletrabajadores que bueno, han estado saliendo a lo largo de este año especialmente. Y bueno, la verdad es que son buenas noticias porque el mundo vemos que se está volviendo a abrir. Em, Toda esta crisis, esta falta de turismo, esta falta de bueno, movimiento en la economía, pues se ve que ha llevado a muchos países a lanzar estos visados y bueno, pues ahora yo creo que es un buen momento. Ya hace tiempo publicamos un artículo en el blog Libre Estado sobre los visados para nómadas digitales que había, pero bueno, hay alguno que se ha añadido y bueno, he pensado que podría estar bien hacer un vídeo sobre este tema. A lo mejor también incluso actualizamos el artículo que os dejaremos ahí en la descripción de este, de este vídeo. A ver, ¿para quién? Podemos empezar quizás hablando sobre para quién puede ser interesante esto, ¿no? Lógicamente, si te vas a quedar en tu casa, no. Si solamente vas a estar de viaje, de vacaciones en un país, pues tampoco necesitas este visado. Pero para la gente que a lo mejor quiera quedarse en un país más tiempo, porque bueno, pues prefiere poder quedarse más de los típicos 3 meses que te suelen dejar cuando llegas a un país que no es el tuyo y del que no tienes un permiso de residencia, pues bueno, esto puede ser interesante. También puede ser interesante para dejar de ser residente fiscal en tu país, porque bueno, de esta forma tienes en países pues eso como España o Argentina, otros países que te suelen pedir, suelen querer saber a dónde te has ido, pues les puedes decir, bueno, pues me he ido a este país, tengo ahí el visado, he hecho ahí el tiempo que haga falta, los 6 meses o el año, y, y bueno, pues en lugar de decir, pues estoy viajando de un lugar a otro, que bueno, siempre es más complicado. Em, de todas formas, si no te importa pasar menos de 90 días en los países, pues sí es verdad que estos visados, pues normalmente son mucho papeleo para lo que te dan, ¿no? Pero bueno, para el que sí que quiera quedarse algo más de tiempo y a lo mejor quiera aprovechar ese tiempo para decidir si ese país puede ser interesante a más largo plazo, pues bueno, yo creo que sí que puede valer la pena, ¿no? En general, lo que te piden siempre es, vamos, lo básico es que teletrabajes, ¿vale? Que seas autónomo, que tengas tu negocio o que seas empleado, pero siempre a distancia, es decir, que no quites trabajo a la gente, a los ciudadanos del país, ¿no? Esto es normalmente lo más importante. Luego varía mucho la cantidad de dinero que tienes que estar ganando, porque esto es un requisito que te piden, ¿no? Siempre te preguntan, vale, ¿cuánto dinero ganas al mes? Y si no ganas el mínimo que ellos esperan, pues no te van a dar este visado. Em, entonces, bueno, si os parece, podemos ir directamente a hablar un poco de los diferentes países. Tenemos países en Europa que ofrecen esta opción de visa. Bueno, también es interesante saber que esto no es solamente para personas que vayan por libre, también en muchos casos también vale para familias. En el caso de familias, tienes que tener en cuenta que, bueno, pues normalmente piden un plus en cuanto a los ingresos mínimos que tienes que tener. A lo mejor si lo que te piden normalmente es demostrar que tienes $2000, pues a lo mejor tienes que demostrar un 20% más, o bueno, esto cambia según el caso, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. En Europa, ¿qué países existen? Bueno, lo primero es importante saber que si eres europeo no vas a poder, vamos, si tienes un carné, un pasaporte europeo, no vas a poder acogerte, no vas a poder aprovechar estos visados porque, bueno, tú no lo necesitas, ya que podrías vivir en estos países sin necesidad de acogerte a este tipo de visado. Em,
Lo malo es que estos visados suelen venir con alguna ventaja fiscal y tampoco a esa te puedes acoger, ¿no? Esto es el caso de Croacia. En Croacia, si no tienes un pasaporte europeo, puedes acogerte a su programa para visado para nómadas digitales de duración máxima de un año y bueno, no pagarías impuestos sobre los ingresos que tengas, es decir, tú puedes estar trabajando para empresas de fuera, puedes tener tu negocio, una LLC o lo que sea a través de la que vendas a tus clientes, vivir ese año en Croacia y no pagas impuestos sobre los ingresos, sobre los beneficios que tengas. Lo que sí que tienes que hacer es probar que dispones de 26.000 euros para ese año, ¿vale? Entonces, bueno, pues si por ejemplo tienes 26.000 euros en el banco, pues ya está, con eso podrías probar que, que, que tienes ese dinero y te dejarían, bueno, tendrías que hacer los trámites y podrías vivir durante un año en Croacia libre de impuestos. Si eres italiano, español, francés, etcétera, no te vale. Si eres argentino, mexicano, paraguayo, todo esto sí que te vale. ¿Ok? Luego hay otros que no tienen a lo mejor esta ventaja, bueno, no a lo mejor, sino que no tienen esta ventaja fiscal, pero sí que te permiten vivir en el país. Tienes Estonia, que también te permite vivir un año. Allí tienes que probar que tienes ingresos por 3.500 euros mensuales y un contrato de trabajo también. O bueno, si es un contrato mercantil con otra empresa, pues también les vale, ¿no? Eh, Georgia también está, no es un país dentro de la Unión Europea ni nada de esto, pero bueno, y realmente en Georgia hay muchas formas de entrar, pero bueno, esto sería otra más, ¿no? Tienes que probar que tienes ingresos, por lo menos 3.500 euros mensuales y bueno, de esta forma pues te darían este visado. Que bueno, ya os digo que realmente tampoco es que sea muy necesario. La ventaja que tiene es que sí que te permite trabajar, porque no es un visado como turista, sino que realmente pues, es un visado de trabajo. Tú puedes estar trabajando allí legalmente. En Georgia no pagas impuestos de todas formas sobre los ingresos extranjeros. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos Grecia también, allí pues bueno, pagas la mitad de impuestos de lo que pagarías siendo un residente normal, también tienes un año allí de visado, tienes también Malta, lo mismo, un año de visado, pero que lo puedes renovar, creo que indefinidamente, por lo que sé, y vamos, un año y otro año y otro año, es decir, que no es una vez para siempre, sino que cada año lo tienes que estar renovando hasta que no se pueda más. Tienes que probar que tienes 2.700 euros de ingresos mensuales y, bueno, y que tienes contratos también pues un contrato de empleo o bien contratos de proyectos que vas a tener ese año. No pagas impuestos sobre los ingresos extranjeros y a diferencia de lo que pasa con el non-dom típico, pues incluso si introduces ese dinero en Malta no pagas impuestos por ello. O sea que bueno, pues tienes ahí esa ventaja adicional. Ahora llegaríamos bueno, a la parte en la que hablamos del resto del mundo. Esta también es interesante para los ciudadanos europeos. Bueno, ¿qué más países tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos Anguila, tenemos Antigua y Barbuda, tenemos Bahamas, Bermudas, por ejemplo en Bahamas y Bermudas no se paga nada de impuestos, puedes sacar el visado por un año y bueno, necesitas, bueno, en muchos casos también te piden un seguro de salud, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues esto, Bahamas, Bermudas, a quien le apetezca pasar ahí un año. Bahamas suele ser bastante complicado, si no es de esta forma, pues puede ser una opción si es un país que te apetecía, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos en Indonesia, bueno, Bali, ¿no? Que es generalmente el sitio al que van los nómadas digitales en Indonesia, pues también están trabajando todavía no ha salido del todo, pero se supone que está ya a puntito. Allí se supone que van a ser 5 años de visado y bueno,
y que además no vas a tener que pagar impuestos sobre los ingresos. En Indonesia, en principio, sí que pagas impuestos sobre los ingresos extranjeros o nacionales, no al contrario de lo que pasa en muchos otros países de esa zona, sí que se pagan impuestos sobre los ingresos extranjeros. Pero con este visado no sería así, ¿vale? Entonces serían 10 años, no, perdona, 5 años de estancia allí y sin impuestos. ¿Cuáles son los requisitos? No se sabe, todavía están, pues eso, pendientes de, por un lado están los locales que les molesta tener tanta gente fuera, entonces es una cosa que todavía, pues bueno, están ahí trabajando en ello. En cualquier caso, yo supongo que la cantidad no va a ser poca, es decir, que no te va a valer con $1000 al mes no creo que sea ese el requisito. Supongo que, como en la mayor parte de los casos, rondará más bien los $2500 mensuales o algo así, lo que tengas que probar que ganas, ¿no? O también puede ser que les basta con demostrar que tienes una cierta cantidad, lo deposites allí, bueno, ya veremos. ¿Qué más países tenemos por ahí? Bueno, está Barbados, Cabo Verde, Costa Rica. En Costa Rica se puede sacar un visado por un año, que puedes ampliar otro año más. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante porque hay otras opciones, ¿no?, para conseguir un visado, vamos, un permiso de residencia, pero tienes que depositar allí bastante dinero en una cuenta bancaria o tienes que comprar inmuebles. Bueno, esto es una forma bastante más sencilla de poder pasar hasta 2 años. No pagas impuestos sobre los ingresos extranjeros, es decir, lo mismo si tienes una empresa fuera o bueno, sí, básicamente si tienes una empresa fuera y recibes los dividendos, o si tienes una LC y recibes los beneficios desde allí, pues no pagarías impuestos en Costa Rica. Y lo que tienes que hacer es probar que tienes unos ingresos mensuales de 2.500, no, 3.000 dólares eran, ¿vale? Bueno, más países, Curazao, Dominica, en Dubái, en Emiratos, también, Emiratos también ha sacado un visado de este tipo, por un año puedes estar allí. Tienes que probar que tienes ingresos de 5.000 dólares mensuales, ¿vale? Y también que tienes un contrato de trabajo o, bueno, o proyectos con empresas. Por supuesto, en Emiratos no pagas impuestos. De todas formas, en Emiratos también es verdad que simplemente montando una sociedad allí puedes conseguir un visado que no tiene esta limitación, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás, bueno, dependiendo de tu situación, si tienes esta prueba de los 5.000 dólares mensuales y tal, pues a lo mejor dices, vale, pues prefiero este camino. Tenemos también Islas Caimán, tenemos Mauricio, México también ha sacado un visado para nómadas. Y bueno, pues son hasta 4 años, tienes que probar que tienes ingresos de 2.200 dólares mensuales o que el saldo medio del último año ha sido de 36.000 dólares, ¿vale? Por otro lado, pagas los impuestos de forma normal. Es decir, que, claro, mucha gente lo que hace es se va a México, tienes un negocio fuera, no informa de ello, tal cual, incluso a lo mejor pasa menos de 6 meses allí, entonces, pues bueno, tampoco ni siquiera se convertiría en residente fiscal. Pero claro, si pasas más de los 6 meses, ya te conviertes en residente fiscal. Y claro, en este caso es que estás diciéndoles que tienes, vamos, estás probando que tienes 2.200 dólares entrando todos los meses, entonces no puedes luego decirles, ah, no, pues no he ganado nada, es decir, que sí que en principio deberías pagar impuestos en este caso. Que por otro lado también en México hay programas especiales que te pueden permitir pagar menos impuestos, pero bueno, en principio, pues bueno, tendrías que pagar ahí. ¿Qué más opciones tenemos? Montserrat, Seychelles, Tailandia, a muchos les sonará interesante, la verdad es que, bueno, en mi opinión no lo es tanto. Bueno, depende, realmente depende, ¿no? Si puedes cumplir con los requisitos, el visado te lo pueden dar hasta 10 años, vamos, lo puedes tener por 10 años, lo cual es muchísimo teniendo, bueno, de hecho es mucho comparado con todos los demás países. Y los requisitos también son relativamente altos. Tienes que probar
que has tenido durante los 2 últimos años ingresos de mínimo 80.000 dólares al año, ¿vale? Es decir, el año pasado o el último año, pues tendrías que haber tenido por lo menos 80.000 dólares de ingresos, y un año más atrás, pues también, ¿vale? Tienes que tener un seguro médico, eso, bueno, no es tan complicado. Pero bueno, pues si no cuentas con esas pruebas, si no has ganado esos 80.000 anuales durante los 2 últimos años, no te vale. Hay otras opciones para poder vivir en Tailandia, visados para turistas, visados bueno, de hasta un año incluso se pueden conseguir. El visado, la Elite Visa esta que tienen, bueno, hay muchas más opciones, ¿vale? O sea que si no contáis con estos 80.000 durante los últimos 2 años, tampoco es que tengáis que borrar Tailandia de vuestras opciones. Tailandia lo bueno que tiene es que los ingresos extranjeros no se pagan impuestos sobre ellos mientras no los introduzcas en el país durante un año. Es decir, que tiene que hacer un año desde que ganaste ese dinero antes de poder introducirlo en Tailandia, y en ese caso pues no pagarías impuestos. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos Taiwán. Es un visado de 3 años, pero bueno, también los requisitos son complicados, tienes que ser un trabajador altamente cualificado, 5.000 dólares al mes tienes que estar haciendo, tener seguro médico, y bueno, pues allí no pagas impuestos sobre los ingresos extranjeros, lo cual bueno, pues también está bien. Ahora han salido 2 programas más, vamos, últimamente, uno en Malasia, que sí es muy interesante, y otro en Singapur, que no lo es. Bueno, para mí vivir en Singapur no tiene mucho sentido, porque es muy pequeñito. Entonces, yo creo que es suficiente con poder pasar allí un tiempo, pues eso, 60 días, cada X tiempo, vamos, a 60 días te vas a aburrir de Singapur seguramente, yo por lo menos. Pero bueno, para el que le interese y tenga unos ingresos de 30.000, un salario de 30.000 dólares mensuales, pues puede sacarse un visado allí de hasta 5 años, ¿vale? En Singapur, cual es muchísimo, pero bueno, bueno, y fiscalmente en Singapur se pagan pocos impuestos, es un país, una ciudad-estado muy estable económica y políticamente, pero bueno, muy pequeña también. Y bueno, la ciudad es grande, tiene todo lo que necesitas, pero realmente yo, si tengo que elegir, preferiría 1000 veces vivir en Malasia, que es el otro programa, el otro visado que tenemos, y allí puedes conseguir este visado por un año. Lo único que tienes que hacer es probar que has tenido 24.000 dólares de ingresos en el último año, y bueno, pues tienes que probar también que tienes contratos de trabajo, ¿vale? De trabajo, de proyectos con otras empresas durante al menos 3 meses. Así que bueno, estas son un poco las... Hay más. La semana pasada oía que en Ecuador también han sacado un programa, vamos, un visado para nómadas digitales. Están saliendo por todos lados porque, bueno, pues con esto del COVID y tal, pues hay mucha necesidad, y con la crisis económica pues hay mucha necesidad de muchos países de conseguir dinero, de conseguir gente, y lo que vemos aquí es que se busca gente con dinero, gente que realmente pues pueda probar, que tiene 2.000, 3.000 dólares mensuales de ingresos. Pues bueno, eso es lo que buscan, ¿no? Gente que ingrese dinero bueno, y que además tenga su trabajo fuera, por lo tanto no les cuesta un puesto de trabajo allí, no vas a quitarles esos puestos de trabajo a los locales, pero vas a traer dinero. Entonces, bueno, pues a cambio, en muchos casos te dan la posibilidad de no pagar impuestos, ya pagarás suficientes impuestos con el IVA, es decir, todos estos impuestos al consumo, los impuestos estos que suelen ser también en Europa por lo menos, pues eso, mínimo 20%, en otros países pues son otras cantidades, pero bueno, que siempre están ahí.
Y bueno, pues yo creo que realmente es bastante interesante y me alegro de que esté habiendo esta evolución en esa dirección. Y bueno, esperemos que siga así. En Europa, simplemente por añadir, hay más países que también ofrecen estos visados, que no considero a lo mejor tan interesantes. Tienes Alemania, España también creo que sacó un visado. Bueno, hay más países, ¿no? Pero realmente si quieres Europa, el caso de Croacia me parece bastante interesante porque no pagas impuestos. Y en Grecia pagar el 50% de impuestos sí os parece un robo, pero bueno, para el que quiera, pues puede ser también a lo mejor interesante. Malta, no pagas impuestos, bueno, si cumples los requisitos, pues sí puede ser interesante también. Pero lo dicho, solo para ciudadanos de fuera de Europa, para gente que no tenga pasaporte europeo, ¿vale? Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.